Hola, bienvenidos de nuevo a su clase de Ingeniería de Datos. Hasta ahora hemos creado un Storage Account. Dentro del Storage Account colocamos un archivo que viene en una API que es un department.json. Este Storage Account lo volvimos un lago de datos. Lo logramos visualizar desde Synapse Analytics para ver la estructura de los datos. Luego creamos un SQL Server y dentro de SQL Server creamos una base de datos y esa base de datos a través de SQL Server Management Studio le creamos una tabla que va a ser el recipiente de los datos. Entonces, si ustedes se fijan, en este momento todo lo tenemos desarticulado. Tenemos por un lado el Storage Account, por otro lado tenemos la base de datos, por otro lado tenemos la tabla dentro de esa base de datos. ¿Qué necesitamos en este momento? Eso ya lo vimos en una clase anterior, solamente que en una clase anterior lo vimos con código y es un pipeline. Recuerden que un pipeline es un orquestador que va a orquestar los datos desde su entrada a ese pipeline hasta su salida, ¿vale? Azure nos ofrece un recurso potentísimo que es Data Factory. Data Factory nos permite precisamente orquestar datos, orquestar flujos de datos, ¿sí? Que nosotros podamos colocar la fuente de datos, el destino de los datos y en la mitad hacer lo que queramos, ¿vale? Eso es lo que vamos a ocupar para finalizar esta explicación y todos esos temas de Azure los vamos a finalizar con un Azure Data Factory para que podamos integrar todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿vale? Para ello vamos a ir a crear un recurso. Dentro de crear un recurso, aquí aparece Data Factory o lo pueden buscar por aquí, da completamente lo mismo. Le vamos a dar aquí en Data Factory y le vamos a dar crear. ¿Listo? Entonces, aquí está la suscripción Azure for Students y en grupo de recursos vamos a volver a colocar UDB Ingeniería de Datos. Vamos a darle un nombre a este Data Factory. Entonces, DF, ¿sí? UDB, DF por Data Factory, UDB clase Cloud. Y acá podemos dejar esas opciones que tenemos allí, el este de Estados Unidos y versión 2, ¿vale? Estas opciones que tenemos por acá las podemos dejar completamente como están allí, ¿sí? Y vamos a dar en Review más Create. Le vamos a dar en Crear. Entonces allí vamos a crear el recurso de Data Factory que necesitamos para unir todos estos recursos que tenemos por separado. Aquí nos queda esperar que se cree el recurso de Data Factory para poder configurarlo. Miren que este recurso se crea muy rápido, ya lo tenemos allí creado y podemos darle aquí en ir al recurso. Aquí nos mandó directamente al grupo de recursos y si ustedes se fijan, aquí es un poco por la interfaz de Azure que todavía no sale el Data Factory, pero le pueden dar aquí en Refresh y ya aparece. A veces es un tema de demora por unos segundos, entonces justamente ustedes no lo ven, pero para eso tenemos este refresh o incluso se podía refrescar toda la página. Aquí dentro del grupo de recursos, miren que acá está todo lo que hemos creado hasta ahora, el Synapse Analytics, el SQL Server, el SQL Database, el Storage Account y ahora el Data Factory V2 que ya creamos, ¿vale? Entonces podemos darle al recurso de Data Factory y allí, así como pasaba en el caso del Synapse Analytics, Azure nos permite ir a un apartado, ¿sí? A un apartado de Azure en donde es específico para Data Factory. Eso lo podemos acceder desde este Launch Studio que está por acá. Entonces le damos allí y él nos va a mandar a esa página independiente, pero que al final está dentro de Azure para que podamos manejar nuestro Data Factory. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, esta es la interfaz de Data Factory ya propiamente hablando. Entonces tenemos, por acá van a estar los pipelines, un tema de monitoreo, un tema de administración e incluso una pestaña de Learning Center para que pues aprendamos un poco acerca de la herramienta. Entonces le vamos a dar aquí en este maletincito que tiene esta herramienta aquí donde dice Manage. Y lo que vamos a hacer en este momento es crear dos Linked Service. Los Linked Service lo que nos permiten es conectar servicios que no están integrados o que no están aquí directamente dentro de Data Factory para que podamos acceder a estos servicios, ya sea que estén dentro del ecosistema de Azure
o incluso que estén por fuera, que los tengamos on-premise. A través de los linked service podemos acceder a estos recursos. Entonces nos ocupan crear dos linked service. Uno que se va a conectar con el storage account y otro que se va a conectar con la base de datos. Recuerden que tenemos el storage account por acá y la base de datos por acá, la tabla que está dentro de nuestra base de datos por acá. Necesitamos que Data Factory tenga un linked service que apunte al storage account y un linked service que apunte a la tabla de esa base de datos. ¿Listo? O bueno, que apunte a la base de datos. La tabla ya está implícita ahí adentro. ¿Vale? Entonces, acá en el maletincito, en linked service, le vamos a dar new. Y por acá primero vamos a buscar la del storage account. Entonces, aquí le damos Azure Data Lake, escribimos aquí store y aquí nos aparece Azure Data Lake Storage Gen 2. Le podemos dar clic por aquí, le damos continue y acá tenemos que configurar el storage account, o sea, tenemos que configurar la conexión al storage account que tenemos por allí, ¿vale? Este nombre lo podemos dejar así, es un nombre que tiene que tener esa conexión al Data Lake. La podemos dejar así, lo podemos personalizar si queremos. Acá la suscripción Azure for Students, Storage Account Name, pues Storage Account UDB clase Cloud, ahí nos aparece, que es el único que tenemos creado. ¿Sí? Y listo. Por acá le pueden dar aquí donde dice Test Connection, es simplemente para que testeemos que esa conexión va a estar activa, va a estar de manera correcta, va a funcionar. ¿Sí? Ahí él está testeando, él está intentando conectarse a ese storage account que ya tenemos creado. Tenemos que esperar unos segundos que él haga esa conexión y miren que dice que la conexión ha sido exitosa. Entonces le damos crear. Aquí simplemente estamos creando el puente, la comunicación entre el Data Factory y el Storage Account. Acá le volvemos a dar en New, ahí ya se creó, mírenlo aquí. Ahí le volvemos a dar en New y ahora le damos SQL Database. Entonces la tenemos Azure SQL Database, lo tenemos por acá, ¿vale? Entonces le damos Continue, dejamos el nombre que está ahí o lo podemos personalizar como ustedes prefieran. Acá estas opciones las podemos dejar así. Y en Subscription, Azure for Students, nombre del servidor, nombre del servidor, server name. Recuerden que el server es este que tenemos por acá, SI, o sea, perdón, este que tenemos por acá, SQL Server UDB clase Cloud. ¿Sí? El otro es el de Synapse Analytics y no nos sirve. El que necesitamos es el que va a conectar con el que va a conectar con el SQL Database, que es SQL Server UDB clase Cloud, ¿vale? Listo. Y en base de datos, el nombre de la base de datos, pues vamos a colocarle no la master, sino SQL UDB clase Cloud, porque allí recuerden que fue donde creamos la tabla que va a recibir los datos. Listo. Acá el tipo de autenticación, podemos colocar el SQL Authentication y recuerden que habíamos creado un nombre de usuario que era admin user, y el password pues fue el password que cada uno colocó para conectarse a esa base de datos. ¿Listo? Estas opciones las podemos dejar aquí y acá podemos darle un test connection para que teste la conexión a ver si de repente algo nos quedó mal dentro de las credenciales o algo de lo que colocamos ahí arriba. Miren que aquí dice que la conexión ha sido exitosa y ya lo podemos crear. Entonces en este momento tenemos dos linked service creados, uno para el storage account y uno para la base de datos que tenemos dentro de nuestro servidor en donde está nuestra tabla que va a recibir los datos. ¿Listo? Vale, ahí ya están creados los linked service. ¿Vale? Entonces ahora podemos ir aquí a este lapicito donde dice autor y acá aparecen varias opciones. Está la de los pipeline, que todavía no los vamos a crear, todavía no. Y está la de datasets. Vamos a crear dos datasets. Uno, otra vez, para los datos que tenemos en el storage account y uno para los datos que tenemos o que vamos a tener en la base de datos. ¿Listo? Entonces aquí yo trato de desplegar y no me aparece nada porque en efecto no hay nada creado, pero aquí aparecen estos tres puntitos. Y aquí le vamos a dar New Dataset, ¿vale? Entonces, otra vez, empecemos por el Storage Account. Entonces podemos colocar Storage y aquí aparece Azure Data Lake Storage Gen 2, ¿vale? Aparecen varias opciones de archivos y pues vamos a elegir el que tenemos. Recuerden que el que tenemos es un JSON. ¿Listo? Entonces elegimos esa opción de JSON.
Miren que aquí aparece el nombre JSON1, ese lo podemos dejar así, y aquí aparece cuál es el linked service al que necesito asociar eso, pues el que acabamos de crear de Azure Data Lake Storage 1, porque dejamos el nombre que tenía ahí por default. Y aquí miren que aquí aparece FilePath, ¿sí? Ese FilePath pues va a ser la conexión que tenemos a nuestros datos. Aquí le podemos dar en esa carpetica. Y miren que dentro de mi proyecto UDB, pues está la zona RAW, recuerden, y dentro de la zona RAW está el department.json. Entonces damos clic hasta llegar a department.json y acá le damos OK. Entonces miren cómo ya el path se acomodó como mi proyecto UDB dentro zona RAW y dentro department.json, ¿vale? Y listo. From Connection Store, eso lo podemos dejar así. Aquí donde dice importar esquema, lo podemos dejar así. Entonces, listo. Entonces acá le damos OK. Listo. Ahí ya se creó el primer dataset. Aquí vamos a crear el siguiente dataset, otra vez sobre los punticos. Le vamos a dar aquí, New Dataset. Y ahora vamos a SQL Database. Listo, Azure SQL Database. Aquí otra vez nos dice que cuál es el linked service que vamos a ocupar para esto. Va a ser Azure SQL Database 1. ¿Sí? Y me dice que cuál es la tabla. Recuerden que solo hay una tabla, entonces vamos a elegirla aquí, la de DBO departamentos. ¿Listo? Ahí está. Y el esquema lo dejamos así. Le damos aquí OK. Y acá se creó el siguiente dataset. ¿Listo? Con eso hecho, ahora sí podemos crear un pipeline. Para crear un pipeline vamos aquí a este más que tenemos por aquí, lo desplegamos y aparece pipeline. Y le damos aquí, nos paramos sobre esto que dice pipeline y le damos aquí en pipeline. Él nos va a crear un nuevo pipeline, si lo ven, lo colocó por aquí. Y este nuevo pipeline está vacío. Aquí a la izquierda, fíjense que hay una serie de opciones. Esto que está aquí a la izquierda se llaman actividades. Las actividades son cajitas que nos permiten hacer distintas cosas, como extraer los datos, transformar los datos, cargar los datos. Es decir, que nos permiten hacer ETLs, pero nos permiten hacer un montón de cosas, de transformaciones, un montón de cosas. Y esto es básicamente todo lo que hacemos por código, pues ya está encapsulado en estas cajitas dentro de Data Factory, que son mucho más fáciles de configurar y mucho más fáciles de usar para programar sin código, ¿sí? Eso es lo que se necesitan. Hay muchas cajitas de estas, muchas. Ahí ustedes las pueden explorar una a uno, son un montón. Nos permiten conectar con varios recursos, como por ejemplo con una Azure Function, con un Databricks, nos permiten ejecutar Spark, o sea, nos permiten hacer muchas cosas. En este momento vamos a usar una cajita que se llama Dataflow. Entonces, ¿cómo se usan estas cajitas? Ustedes van a la cajita, le dan clic sostenido y la arrastran y la pegan donde necesiten pegarla, ¿vale? Así de sencillo es. Entonces ya con eso tenemos una cajita de Dataflow que vamos a configurar para que nos extraiga los datos de un lado y nos los coloque en otro. ¿Listo? Es eso, ¿vale? Las opciones que tenemos por aquí, las podemos ir llenando, ¿vale? Podemos ir llenando o podemos simplemente configurarlas y ellas se van a llenar. Entonces, este Dataflow, para configurarlo, le podemos dar por aquí clic derecho. Un momento, por favor. Vaya.
Listo. Voy a retomar desde la parte de que agregué el data flow, ¿vale? Listo. Entonces, tenemos distintas cajitas por acá. Tenemos la que vamos a ocupar en este momento va a ser la de data flow. Entonces, simplemente le dan clic sostenido a data flow y lo arrastran donde lo necesiten, ¿vale? Listo. Allí ya tenemos el data flow y lo podemos configurar. Fíjense que aquí aparecen una serie de opciones. Hay unas con asterisco que ya están prellenadas, las podemos dejar así o bien las podemos configurar. Es importante, la buena práctica dice que cada uno de los recursos que nosotros coloquemos, de cada una de estas actividades que coloquemos dentro de un Data Factory deben tener un nombre y una descripción dicientes. En este caso, pues solamente vamos a usar un data flow, ¿sí? Para extraer los datos de un lado y colocarlos en otro lado, ¿sí? Entonces, pues en realidad no vamos a entrar al detalle de ponerle un nombre específico, una descripción específica, pero eso pues es simplemente acá, ¿no? O sea, le podríamos poner nombre, extractor o, no sé, transformador, algo por el estilo, y descripción. Este data flow se encarga de extraer los datos desde una fuente de datos, transformarlos y cargarlos en una base de datos. Eso lo podemos poner ahí. ¿Listo? Pero es importante que no pierdan esta buena práctica porque cuando tenemos dentro de Data Factory un flujo muy grande, porque estas cajitas pueden ser muy grandes, o sea, pueden tener múltiples cajitas, una conectada detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. Es importante que no perdamos la gobernabilidad de lo que estamos haciendo, porque cuando algo falle, pues va a ser muy difícil uno poder encontrar en dónde falló si no tenemos si no hemos hecho el flujo de este pipeline, si no lo hemos hecho con buenas prácticas, porque pues todo se va a llamar con nombres súper genéricos que no nos van a decir mayor cosa. ¿Listo? Vale. Entonces aquí en este data flow, miren que ustedes le dan clic y aparecen estas opciones. Ustedes pueden ir aquí a settings y aquí aparece data flow. Aquí no va a desplegar nada, pero cuando ustedes le dan en new, los manda a esta pestañita. En esta pestañita miren que dice agregar fuente. Entonces le van a dar clic por aquí y van a ir donde dice agregar fuente. ¿Listo? Dentro de agregar fuente, miren que tenemos varias opciones obligatorias y hay una por acá que también ustedes le pueden dar clic acá y miren que dice dataset, cuál va a ser el dataset de entrada. Entonces recuerden que lo habíamos llamado JSON 1. Entonces se puede elegir ese JSON 1, lo pueden elegir allí. ¿Listo? Vale, ahí ya quedó configurado ese JSON 1 como el dataset de entrada. ¿Mm? Aquí hay varias opciones que se pueden explorar, pero en este momento pues las pueden dejar así tal cual aparecen por allí. ¿Listo? Miren que acá hay un más, o sea, ya configuramos la fuente de entrada, pero aquí hay un más que ustedes le pueden dar aquí y hay una serie de opciones acá para hacer múltiples cosas, ¿no? Podemos hacer joins, podemos hacer pues un montón de cosas, pivoteos, bueno, ahí hay muchos temas, pero vamos a usar esta que dice Destination Sync. Vamos a agregar esa por allí y vamos a configurarla. Le damos un cliccito por aquí y acá ya se pueden configurar esa fuente, ese destino, perdón, ese destino. Entonces miren que acá aparecen las opciones y por aquí tenemos dataset. Aquí le pueden dar clic aquí y le van a elegir el Azure SQL Table 1, que es el que tenemos en donde van a llegar nuestros datos. ¿Listo? Ahí lo colocamos. Y por acá, estas opciones, estas las podemos dejar así como las tenemos por aquí, pero es importante que vengan a esta opción que dice Mapping. Le van a deseleccionar este automapping que está por acá y recuerdan ese tema de los nombres de cómo vienen en el origen y cómo van a llegar a nuestro destino. Entonces en este mapping nosotros tenemos que hacer ese mapeo. Los nombres no se llaman exactamente así como los dejamos en la fuente de datos. Como están en la fuente de datos, no se llaman igualito en el destino, en nuestra tabla de la base de datos. Entonces, mire que él intentó mapear unas como el ID, ese lo acertó, y el City Capital ID, pero miren que los otros no. Entonces nosotros vamos a mano a colocarlos. Miren que por acá está nombre,
pero acá no se llamaba nombre, sino name. ¿Listo? Entonces lo seleccionamos. Descripción, por acá se llamaba description. Entonces lo vamos a ir seteando nosotros. La superficie se llamaba surface. La población en la fuente de datos se llama population. El prefijo teléfono acá se llama phone prefix. Y por aquí el ID país se llama country ID. ¿Vale? Entonces ahí ya lo tenemos mapeado, lo hicimos nosotros mismos. ¿Vale? Es importante que hagan ese mapeo. Listo. Las demás cositas las podemos dejar así tal cual como aparecen por acá. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos configurado una fuente, una fuente de datos y un destino de esos datos. ¿Listo? Acá podemos volver aquí a la pestañita, esta pestañita es donde se configuró el data flow. Podemos volver aquí a la pestañita de pipeline, ¿sí? Y acá le podemos dar aquí donde dice publish all. Acá van a aparecer todas las cosas que hemos modificado, tanto en el data flow como en el pipeline, como los datasets, todo lo que hemos hecho aquí aparece. Entonces le vamos a dar publish. Eso es con el fin de salvar los cambios que tenemos hasta este momento. ¿Listo? Ahí ya quedaron salvados y podemos probar nuestro flujo de datos. ¿Sí? Nuestro flujo de datos, recuerden que es un data flow que por dentro lo configuramos como reciba unos datos de una fuente de datos y colóquelos en un destino y mapee los datos para que se puedan traducir de aquí a acá. ¿Vale? Es simplemente eso. Entonces este pipeline que tenemos por acá lo podemos ejecutar aquí en donde dice agregar trigger. Le podemos dar clic aquí y le podemos dar trigger now. ¿Sí? La idea de estos triggers es que nosotros podamos configurarlos para que se ejecuten en determinado momento. Pero pues como lo necesitamos ejecutar en este instante para probar que en efecto los datos viajen desde la fuente de datos hasta el destino, pues lo vamos a dar aquí en agregar trigger y trigger now. ¿Listo? Y por acá le vamos a dar en OK. Entonces él va a disparar en este momento, va a disparar el flujo de datos, va a disparar ese pipeline, que si está bien configurado y que si todo sale bien, pues simplemente va a dar un resultado exitoso trayendo los datos del destino de la fuente al destino, ¿vale? Eso lo podemos monitorear en esta pestañita, en esta solapa que dice Monitor. Aquí aparecen los pipelines que están en ejecución y no solo los pipelines que están en ejecución, aquí aparecen los pipelines que se han ejecutado a través del tiempo. En este momento, pues como lo acabamos de crear, solo hay uno, pero ahí aparecerían los pipelines a través del tiempo y si han fallado o si han sido exitosos, pues ahí va a aparecer, van a aparecer pues con su clara nomenclatura con un chulito verde si todo está bien, con una X roja si han fallado o en este caso in progress porque se está ejecutando en este momento ese pipeline, ¿vale? Entonces aquí tenemos que esperar que el pipeline se ejecute y que o sea todo exitoso o falle. Tenemos que ver qué va a pasar. ¿Listo? Entonces ahí esperamos un poco. Esto se va actualizando automáticamente. Si no se actualiza, podemos ir aquí en refresh y podemos darle refresh por si somos impacientes, pero de todas maneras él igual se va a actualizar automáticamente. Llega un determinado momento en que deja de actualizarse automáticamente y que en efecto ahora sí toca darle refresh, pero eso es como a los 3 o 5 minutos de que esté ejecutándose. Si no ha terminado, él sale un letrero que dice que debes seguir refrescando tú para ver si ya acabó. ¿Vale? Por ahora él sí igual lo va haciendo. Entonces acá simplemente esperamos que ese pipeline se ejecute. Tenemos que esperar. Acá hay opciones en donde podemos, si queremos ver históricos, fechas personalizadas, los últimos 7 días, los últimos 30 días, o un pipeline que se ejecutó en determinado momento, pues le podemos dar allí para que nos aparezcan el histórico de pipelines que queremos ver, ¿sí? Por si algo falló en determinada fecha. Recuerden que una de las cosas más importantes de que nosotros ocupemos y hagamos las cosas en nube en vez de hacerlas on-premise precisamente es la traza que dejan los procesos que hacemos.
Miren que todo esto que estamos haciendo está dejando una traza en Azure que podemos luego visualizar y luego podemos ir y mirar en auditorías por qué fallaron las cosas, qué fue lo que sucedió, cuáles errores surgieron. Es importante ese tema de las trazas, porque muchas veces cuando hacemos cosas on-premise, si no se han hecho bajo las mejores prácticas, pues van a aparecer digamos, errores que no vamos a poder monitorear, que no vamos a poder saber qué sucedió porque no se guardaron las trazas. Igual, a través de este curso les he tratado de enseñar las mejores prácticas, incluso en código. Recuerden que cuando estábamos viendo este tema de los pipelines, usamos el tema del logger para poder loguear, el logger info y el logger error para poder loguear estos errores y guardarlos en un log. Eh, y digamos que esa es la buena práctica cuando se están haciendo las cosas on-premise, que se están haciendo las cosas en código. Pero miren que acá, pues ya estas herramientas están diseñadas de tal manera que nos permiten dejar una traza sin que ni siquiera nosotros tengamos que configurarla, ¿vale? Entonces ahí se sigue ejecutando este pipeline. Lleva 3 minutos con 57 segundos el pipeline en ejecución. Creo que ya está pronto a terminar. Creo que eran 5 minutos, no recuerdo bien cuánto era que se demoraba ejecutando ese pipeline, pero ese pipeline lo que está haciendo por debajo es yendo a la fuente de datos, leyendo los datos, extrayéndolos del department.json, los está mapeando y los está llevando a la base de datos que tenemos creada. Eso es lo que está haciendo este pipeline, ¿vale? Obviamente, entre más datos tengamos, pues va a ser más demorado ese proceso y entre más procesamiento le hagamos a los datos, es decir, entre más limpieza les hagamos, más uniones les hagamos, más cosas les hagamos, pues va a ser más lento este proceso. Y entonces ustedes dirán, uy, pero si se está demorando tanto con estos datos, pues cuando yo le meta millones de registros, pues va a ser más lento. Y sí, pero no. ¿Y saben por qué? Porque lo que sucede es que nosotros hemos creado recursos para este ejercicio académico, para este ejercicio pedagógico, que son limitados. Es decir, la base de datos a donde estamos escribiendo es una base de datos pequeñita, de las más pequeñas, ¿sí? No es una base de datos de cientos de dólares, sino de 4,90 dólares. Es un servidor pequeño, una base de datos pequeña. Todos los recursos que estamos utilizando los estamos usando de manera académica con los recursos más limitados posibles, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Miren que acá salió el letrero que les decía, en donde dice que ya no se va a actualizar, que ya no se va a actualizar automáticamente, que ya nosotros mismos somos los que tenemos que estarle dando el botoncito de refresh. Entonces miren que ahí le di el botón de refresh y ya apareció que está suset, es decir, que terminó exitosamente. Entonces, ¿cómo podemos verificar que en efecto el pipeline sí se ejecutó correctamente? Bueno, el pipeline sí se ejecutó correctamente porque aquí aparece que fue exitoso, pero pues nuestra prueba de fuego es ir y mirar que en efecto los datos estén en nuestra base de datos. Recuerden que cuando en nuestra tabla, recuerden que cuando ejecutamos este select top 1000, pues esto nos salió vacío. Entonces en este momento podemos volver al SQL Server Management Studio y le damos en execute, en ejecutar, y si todo salió bien, miren, los datos están allí. En efecto, como lo requeríamos, ya estos son los datos que vienen desde nuestra API y que ya a través de Data Factory los trajimos a una tabla de SQL Database, ¿vale? Entonces miren, allí están los datos y ya con esto podemos dar por cerrado y podemos dar por terminado este pipeline de datos que nos extrajo los datos desde una fuente de datos, desde un lago de datos y los colocó en una tabla dentro de una base de datos, ¿vale? Con esto terminamos tanto la clase, tanto el tema como la clase, como incluso el curso en general. Y es que ustedes siempre deben tener en cuenta que es importante que usemos los recursos de nube, pero que también sepamos cuál es el trasfondo de estos recursos de nube, que ustedes ya también saben cómo hacer un pipeline on-premise,
¿sí? No solamente que nos quedemos con que sabemos usar los recursos de nube, sino que en realidad nosotros también ya tenemos la capacidad de saber qué es lo que está pasando por debajo de estos recursos, qué es lo que está pasando por dentro de estas cajas. Ya lo sabemos porque lo hemos aprendido desde el inicio, desde el origen hasta ya herramientas como Data Factory, que miren que hacen todo lo que nosotros requerimos, hacen todo lo que nosotros requerimos de manera práctica, de manera automática y sin necesidad de código, sin necesidad de que seamos expertos desarrolladores, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos, fue un placer realmente dar este curso y espero verlos muy pronto. Hasta luego.